Señor y Dios nuestro, le damos gracias por poder encontrarnos delante de su presencia de una manera especial hoy domingo, reunidos en este lugar para proclamar, Señor, su grandeza, su majestad, su dignidad, para regocijarnos en reconocer que somos suyos, de que esa bondad suya nos alcanzó en Cristo Jesús, de que con libertad podemos expresarle, Señor, nuestra adoración, nuestros gestos de adoración, nuestros actos, Señor, de adoración. Dirigir a usted nuestras palabras sin intermediario más que el Señor Jesucristo, el único intermediario, por medio de Él, del camino vivo que Él abrió para que nosotros pudiésemos acercarnos sin impedimento ante el Padre. Y en ello nos regocijamos, en ello nos alegramos. Por eso estamos acá, tratando también, Señor, de entender cada vez más, un poco mejor, esa obra estupenda que usted ha hecho, esa obra sin igual, esa obra maravillosa. Gracias por lo que hasta hoy usted nos ha permitido comprender. Gracias por la iluminación, Señor, que su palabra y su espíritu han traído a nuestras mentes y corazones. Gracias por el crecimiento espiritual, por la madurez espiritual, por llevarnos de la mano, por guardarnos para no volver atrás, por sostenernos en tiempos de debilidad, por restaurarnos cuando hemos caído, Señor, ante el pecado, ante la tentación. Gracias, Señor, porque usted permanece fiel. Como dice la Escritura, aunque nosotros fuésemos infieles, usted permanece fiel. Su palabra, Señor, y la obra de nuestro Salvador es un ancla firme, Señor, para nuestras almas. Y podemos aferrarnos a ella con todo nuestro ser sin temor. Estamos bien seguros al sostenernos de su palabra y de los méritos del Salvador. Le damos gracias por ello. Bendíganos en esta oportunidad, oh Padre nuestro. Bendíganos por medio de la exposición de su palabra en Cristo Jesús. Amén. Afinando la percepción de su resplandor. El Dios nuestro es un Dios resplandeciente en cierta manera. Dios es luz, dice otra parte de la Escritura, y no hay oscuridad en Él. Y hoy quiero que consideremos este tema con este título, afinando nuestra percepción, la percepción del resplandor de Dios, la percepción del resplandor del Señor. La luz puede estar allí, pero si la persona es impedida de sus capacidades visuales, no podrá disfrutar de ella, no podrá admirarse de ella, no podrá ver todo lo que la luz refleja. Un objeto, un paisaje cualquiera puede aparentar tener ciertas características, pero tan pronto la luz cae sobre él, le manifiesta todo lo que hay allí. Como también dice otra frase de la Escritura, la luz es lo que manifiesta todo. Y necesitamos en
en cierto sentido, que la percepción que nosotros tenemos del resplandor del Señor sea afinada, sea mejorada, sea más nítida, sea más clara. Y eso es una necesidad permanente de nuestras vidas. En la vida cristiana, nuestro conocimiento, el conocimiento y la comprensión del ser de Dios se va dando por etapas. Conocimos al Señor, confesamos al Señor, le reconocemos como Salvador y eso no significa, ya yo de una vez conozco a Dios y conozco todas las... No. Inclusive leemos la Biblia completamente desde el Génesis al Apocalipsis y el hecho de que ya yo leí toda la Biblia, eso no significa que he llegado a todas las... No, la madurez se va dando por etapas, pasos, ¿sabe? No se puede apurar, no se puede apresurar, no hay manera de que eso tiene su proceso. Hay experiencias que se tienen que vivir, hay tratos de Dios a los que tenemos que ser sometidos. Se va dando, es una experiencia de vida, ¿no? Se hará necesario, se hace necesario ir muchas veces, repetidas veces, a considerar las mismas verdades. Porque yo considero esta verdad hoy. Ok, lo entendí. Pero pasado cierto tiempo, vuelvo a considerar esa verdad y entonces encuentro otras cosas que antes no había visto. Y logro ver esa verdad más ampliamente, más profundamente. ¿Sí me explico? Y por lo tanto se hace necesario ir repetidas veces a las mismas consideraciones, que Jesucristo murió por mí en la cruz, lo que implicó esa muerte, la obra del Espíritu Santo, la obra de santificación, la lucha contra el pecado, la lucha contra la tentación, en fin. La iglesia, la naturaleza de la iglesia, en qué consiste el Evangelio realmente, qué necesito, qué es lo que yo necesito como hijo de Dios decirle a las personas. ¿Qué necesito decirle? ¿Cuál es el mensaje que debo compartir con ellos? Son cualquier cantidad de temas, ¿no? Hoy vamos a estar centrados en ese pasaje que está allí. En el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, en los versos 1 al 13. Usted ubique su Biblia allí, ese es el pasaje que en esta mañana vamos a considerar. Un pasaje que, aunque es muy conocido, quizás de la mayoría de nosotros, estoy seguro que también hoy tendrá verdades que comunicarnos para que fortalezcamos, seamos fortalecidos en nuestra fe, en nuestro vivir en Dios. Lo primero que tendré que decir es que este pasaje constituye el inicio del Evangelio de Juan. Estas palabras son el inicio del Evangelio de Juan, del glorioso Evangelio de Juan, constituye el glorioso inicio del Evangelio de Juan, el Evangelio que Juan le dejó como herencia a la cristiandad, a la humanidad, al mundo en general. Y no es una simple introducción, como vamos a ver. Lucas, su Evangelio, Lucas comienza con unas palabras introductorias. En el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, en el libro de los Hechos, por ejemplo, te dije de esto y de esto y de esto. Ahora te voy a... Pero Juan no comienza de esa manera. Juan no presenta una introducción. Juan no presenta un preámbulo para preparar. No, Juan entra de una vez con sus palabras, nos introduce en las profundidades espirituales, en alturas dignas solo de Dios, aspectos que únicamente con la ayuda del Espíritu Santo podremos apreciar en su verdadero alcance, por los matices que tienen expresivos de revelación divina. Vamos a Juan capítulo 1 y lo primero que vamos a considerar es que Juan usa una palabra para referirse al Señor Jesucristo y lo llama el Verbo. El Verbo. En el griego,
que él escribió el logos, el verbo, la palabra, podríamos decir también, la palabra. Y los versos 1 y 2 dicen, en la versión Reina Valera, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Podría leerse: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Podría decirse: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el principio. Y ya de allí, ¿dónde nos ubicamos? ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde queda el principio? ¿Dónde queda ese principio del cual habla Juan? Porque Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero tenemos la sospecha, por lo que el lenguaje que Juan usa y la forma como se expresa, que ni siquiera se refiere a ese principio de cuando Dios creó los cielos y la tierra, sino que es otro, como decir, otro principio. Este principio es indefinible en cuanto a tiempo. Este principio se pierde en la eternidad, porque Juan está diciendo: en el principio era el verbo, existía el verbo. Sea donde sea que nosotros miremos, siempre ha existido el verbo. Así como siempre ha existido Dios, como luego dice, estaba con Dios. Ese verbo estaba con Dios en el principio, siempre estuvo con Dios. Y esto es importantísimo para la fe cristiana. Esto es importantísimo para la comprensión que nosotros tengamos de la naturaleza del ser de Dios. Porque cualquier cantidad de malos entendidos y de herejías han surgido por tergiversar estas palabras y decir: no, pero Jesucristo fue creado. Jesucristo fue el primer ser creado por Dios. No, Juan dice: Él estaba siempre desde el principio con Dios. En el principio ya Él estaba. Jesucristo no es creado, Jesucristo no fue creado, Jesucristo no es el primer ser creado. Jesucristo, como veremos más adelante, estaba siempre con Dios, estuvo siempre con Dios, eternamente con Dios. Este principio, repito, es indefinible. Pero en todo caso, si no quisiésemos ir tan allá y nos queremos ubicar en el principio de la creación, aún antes de que todas las cosas fueran creadas, aún antes de que los ángeles fuesen creados, aún antes de que galaxia alguna fuese creada, que los cielos fuesen creados, que la primera estrella fuese creada, aún antes de todo ello, ya el verbo de Dios, el Logos, ya estaba presente. Bendito su nombre, por siempre. No hay punto hacia atrás donde nos podamos encontrar con que Él no estaba presente. Siguiente frase. Dice: y el verbo era con Dios, o existía con Dios, o estaba con Dios. Hay una gran limitación en las palabras. ¿Cómo hablar? ¿Cómo expresar? Lo he dicho algunas veces. ¿Cómo expresar con palabras estas cosas? Es imposible abarcarlas en palabras, expresar en palabras. Y el ejemplo, tal vez un ejemplo muy torpe que se me ocurre, es cómo expresar con palabras la música. Por más que yo le escriba un libro,
de cómo suena una pieza musical, usted no lo sabrá hasta que escuche la música. ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Que sí o que no? Sí, no hay manera, porque es necesario escucharla. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? ¿Cómo comprender estas cosas en ese lenguaje? Es imposible. Pero lo poco y lo que es necesario que conozcamos, esas palabras la comunican. Pero no nos pueden comunicar toda la verdad. Además que nosotros no podemos comprenderla. Como usted y yo, tan pequeños, pero qué palabrosa, tan insignificantes, vamos a comprender al Dios. No podemos. Pero lo que Él ha querido que conozcamos y comprendamos de Él, eso está a nuestro alcance. Eso está a nuestro alcance. En el principio Él estaba, era con Dios, existía con Dios. Y ese que era con Dios, existía con Dios, establece como si hubiera alguna diferencia. Estaba Él y estaba Dios. Estaba Él y estaba con Dios. Estaban juntos, pero se podía diferenciar. Este es el Verbo y este es Dios. Más o menos esa es la idea que le quiero transmitir. Como alguien que está aparte en cierto sentido, como con alguna distinción. Pero sin embargo, si profundizamos en el tema, las distinciones no son son de otro orden. Pero hoy no vamos a entrar allí, mis hermanos. Y luego vamos un paso más adelante en lo que se está revelando, lo que Juan está revelando. Dice finalmente, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Se nos dice que existía, se nos dice que estaba con Dios, pero luego entonces Juan va más adelante en esta revelación, en esta manifestación de identidad y dice que este Logos eterno era Dios, era igual a Dios, no que era parecido a Dios, no que era siquiera semejante a Dios, no se parece a Dios, es más o menos casi igual a Dios, no, sino que era Dios. Era nada más y nada menos sencilla, abierta y claramente era Dios, esencialmente Dios, de la misma esencia de Dios, de la misma sustancia de Dios, con los mismos, diríamos nosotros luego y ampliando el tema, con los mismos atributos y características de Dios. De allí que no hubo mentira cuando el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De allí que los fariseos, los judíos se sintieron tan enardecidos y dijeron, este es un blasfema porque Él se hace igual a Dios. Él actúa como si Él fuera Dios. Pero la verdad es que Él era Dios. Bendito su nombre por siempre. Bendito su nombre por siempre. Juan está hablando acá y todavía no menciona al Señor Jesucristo como tal. Todavía no se nos revela en estas palabras la identidad del Verbo. Ni cómo es que, siendo diferente, pudiendo ser diferenciado, quiero decir, sin embargo, es Dios mismo. Pero ya nos ha dicho, nos ha puesto, nos ha llevado ante este Verbo eterno que es igual a Dios, que tiene una grandeza sin igual. Él es uno con Dios desde la eternidad. Y ahora pasa en el siguiente verso a aclarar un poco más la visión de lo que nos ha dicho. Vamos al punto número 2. El Verbo como creador. El Verbo como creador. Y es lo que dice Juan en el verso 3.
todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Viene hablando del verbo, no nos desenfoquemos, viene hablando del verbo que estaba en el principio, que era con Dios, que estaba con Dios, que era Dios, y luego dice de este mismo verbo, todas las cosas fueron hechas por Él. Y cuando dice todas, son todas. Cuando dice todas, son todas. Allí entran seres espirituales, allí entramos nosotros, los seres corpóreos, allí entran todo el universo conocido y desconocido, los cielos y los cielos de los cielos, allí entra absolutamente todo. Juan dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él participó en la creación de todo. Nuestro Señor participó en la creación de todo. Y esta declaración de Juan es tan sencilla como contundente y ofrece luz para el que la quiera aceptar. Para el que lo quiera aceptar, esto es la respuesta. Para el que lo desea aceptar, presenta la respuesta a la pregunta de todos los tiempos. ¿Sabe cuál es la pregunta de todos los tiempos? ¿Por qué estamos aquí? Esa es la pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde surgió la vida? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué nos espera? ¿Habrá vida en otro lugar? ¿De dónde surgió esto? El cielo, las estrellas, los planetas. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Fue así? Una masa que siempre estuvo y de repente explotó, llegó a un sentido crítico y de repente de inestabilidad y explotó. Y surgieron las galaxias y surgió todo y se fueron acomodando millones y millones y miles de millones de años y dando vueltas y vueltas y vueltas y se fueron organizando. Hay que tener más fe. Hay que tener una fe pero infinita para creer en eso antes que creer en esto. Y no se deje usted como hijo de Dios amedrentar, ni intimidar, ni apabullar por aquellos supuestos pensadores que no son nada pensadores, que se burlan de su fe, porque usted cree en un Dios creador de todas las cosas. En el día de hoy, y ya desde hace tiempo, cada vez es mayor el número de hombres de ciencia, de científicos comprometidos de élite, de altura, que se convierten a la fe. Cada vez es mayor el número de hombres de ciencia que se convierten a la fe. Al estudiar los fenómenos, al considerar la creación, al considerar los detalles de la creación, no les queda otra sino decir, tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador. La conclusión a la que llegan es, esto no pudo surgir del azar. Un hombre dijo, es como agarrar las letras y revolverlas y que hubo una explosión y de repente de allí surgió el diccionario. Eso es absurdo. No sucederá. No sucederá. Hay tal orden, pero hasta en la cosa más pequeña, hasta en la célula. La célula, dice, está tan perfectamente diseñada, funciona y es tan complicadísima, es tan compleja que el ser humano no ha podido crear una célula artificial, ni podrá hacerlo.
Hasta el sol de hoy el ser humano en todos sus laboratorios y con todos sus análisis no ha podido crear vida y no podrá hacerlo porque eso es potestad de Dios. Solamente Él es el vida y es el dador de la vida y es quien comunica vida. La vida no es algo que puede surgir al azar. La vida no es algo que puede surgir así porque elementos químicos, no, olvídese de eso, no ha pasado. Se han cansado de mezclar y de mezclar y de mezclar y no sucede. Y de colocar y electricidad y rayos y luces y no sucede. Y no surge. No sucederá jamás. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Hay unas láminas allí, unas que no sé si se verán, si se apreciarán bien. Las tenemos, Nereida. Solamente como permiso. Del Instituto de Tecnología de Massachusetts, doctor en Ciencias de la Tierra, físico nuclear. Este hombre dijo, al descubrir la estructura del átomo, dice, no me alejó de Dios. Dice, me mostró cuán brillante es su ingeniería. Otro testimonio. De química cuántica, Henry Fritz Schaeffer dijo, la importancia y la alegría de mi ciencia se derivan en momentos ocasionales de descubrir algo nuevo y decirse a uno mismo, así es como Dios lo hizo. Aquí está otro doctor de física nuclear. ¿Y qué? Tengo que actualizar los lentes, mis hermanos. Y profesor emérito también del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Dijo, el cosmos no es un vacío frío, es una ventana abierta a una mente de una inteligencia inimaginable. Director del Centro de Genómica de Vertebrados. El genoma humano no es un accidente, es una sinfonía asombrosamente orquestada. El padre de la cosmología, el doctor Alan Sanders, el universo es demasiado complejo y coherente para ser un accidente. Tiene que haber un principio de orden, un diseñador. ¿Hay alguna otra? Ajá, aquí está otro doctor, ingeniero mecánico y doctor en física, considerado el padre de la era aeroespacial. Cualquiera que no crea en Dios es como alguien que cree que un diccionario se escribió solo por una explosión en una imprenta. Otro doctor, hijo de ateos, experto en genética, dijo, la ciencia no me alejó de Dios, me llevó de la mano hacia Él al mostrarme la perfección del diseño original. Isaac Newton, ese nombre nos suena a todo. Él dijo, a falta de otra prueba, el pulgar por sí solo me convencería de la existencia de Dios. Es la última. Otra más. Y podríamos seguir y seguir y seguir, pero son solo muestras. Él es el creador de la escala de temperatura de Kelvin, que se usa en ciencia absoluta. Dijo, si estudias la ciencia con suficiente profundidad, te obligará a creer en Dios. Profesor de física matemática de la Universidad de Tulane y cosmólogo. Cuando comencé mi carrera como cosmólogo era ateo. Nunca en mis sueños más locos imaginé que escribiría un libro demostrando que los principios de la física requieren
la existencia de Dios. Amén. Nosotros solamente vemos lo que está en nuestros ojos, delante de nuestros ojos. No somos estudiosos, no somos hombres de laboratorio, personas de laboratorio, no somos investigadores. Desconocemos los detalles de la perfección de la creación de Dios. Pero la perfección que hay en la creación de Dios, hasta en las cosas más sencillas, más pequeñas, es asombrosa en grado sumo. Y este verso bíblico que leímos allí, en ese verso bíblico Juan nos dice, por revelación del Espíritu Santo, que todo cuanto vemos y existe, aunque no lo veamos, pero todo cuanto vemos y existe, fue creado por Él, sin excepción. El apóstol Pablo, en Colosenses 2:16, dijo, en Cristo, en el Verbo de Dios, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y sabe algo? Y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nosotros mismos fuimos creados por Él y somos para Él. Gloria al Señor. Fue una prerrogativa divina del Verbo actuar como creador. Hubo un consenso allí. No sé cómo sería, inimaginable también para nosotros, lo mismo que el consenso para la redención. Los teólogos antiguos hablaban del pacto, que se sentó la mesa de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en algún lugar de la eternidad para decir quién va a hacer cada cosa y cómo lo iban a hacer. No vamos a entrar en esos detalles hoy. Pero en Apocalipsis, por ejemplo, que no lo vamos a leer, pero en Apocalipsis 4:11 se dice que Dios merece ser alabado y honrado y adorado porque Él creó todas las cosas. Y habla del Padre. En Apocalipsis 4 dice, el Padre creó todas las cosas. Acá se nos dice que el Logos creó todas las cosas, pero podríamos ver una respuesta en lo que dice Pablo, porque por medio de Él, todo fue creado por medio de Él. El Padre obró por medio de Él, por medio del Logos también. Así como Dios nos dio salvación por medio de su Hijo, bendito su nombre. En tercer lugar, vamos a considerar el Verbo como fuente de vida y luz. Es lo que nos dice el verso 4. Juan en el verso 4. Juan dice, viene hablando del Verbo y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ya lo dije, la vida es un misterio. Estamos muy acostumbrados a vivir, pero la vida es un misterio hasta el día de hoy. Y lo es porque procede de Dios, quien es la única fuente de vida, quien es el autor de la vida. Y como dice esta frase, en el Verbo, en la palabra, en el Logos, en Él estaba la vida, contenía la vida. Juan nos dice que en el Verbo estaba la vida. ¿Qué quiere decir Juan con esa palabra, con esa frase? En Él estaba la vida. Estaba toda contenida en Él, toda en su poder y esencia, toda en su plenitud.
Y esa vida que habitaba en el Verbo era también al mismo tiempo la luz de los hombres. Luz de los hombres. De manera que, como vemos allí, mis hermanos, el Verbo es definido como la vida y la luz. Como la vida y la luz. Vida y luz de los hombres. Palabras que manifiestan lo vital, lo imprescindible que nos resulta la influencia del Señor para nuestras vidas. Se dice, no podemos vivir sin luz. Y eso no necesita mucha explicación. Necesitamos la luz. No me refiero a esta, me refiero a la luz del sol. Y es imposible la vida sin... Pero así como más necesaria aún, necesitamos esto, la vida del Señor Jesucristo, necesitamos la luz del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas. La influencia beneficiosa del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Jesucristo no es un adorno. Jesucristo no es un adorno. Jesucristo no es un accesorio. Voy a tener al Señor para que mi vida sea un poquito más, se vea mejor. Jesucristo no es un adorno, su evangelio no es un accesorio, Jesucristo no es un relleno, algo para rellenar un espacio vacío. A veces estamos tan llenos, bueno, tengo aquí un poquito de espacio para el Señor, para Jesucristo, para el evangelio, para las cosas de Dios. Yo soy una persona muy ocupada, yo tengo muchas ocupaciones, pero aquí tengo un poquito de espacio para las cosas de Dios. Quien piense así está pero profundamente equivocado. Jesucristo no es un relleno para espacios que sobran, Jesucristo no es un accesorio, Jesucristo no es algo para adornar allí que no haga mayor diferencia. Es el elemento más importante y fundamental para el vivir. Lo creamos o no lo creamos, es así. Lo podamos ver o no lo podamos ver, es así. Él es la vida y luz que necesitamos para nuestro vivir en el hoy, en el mañana y siempre. Y gloria a Él por siempre. En cuarto lugar, mis hermanos, el verso 5. Juan dice el choque que hubo entre la luz y las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es una imagen muy comunicativa. Un lugar está oscuro, completamente oscuro, y usted sabe, basta solamente que encendamos y se fue la oscuridad, se acabó. Solamente en las películas, en las comiquitas, en los dibujos animados, podemos ver que alguien tiene una luz y que la luz no brilla y que está toda la oscuridad y la luz no pasa la luz de acá. Pero en la vida real eso no sucede. Encendemos algo, imagínense que este micrófono es un bombillo y eso se esparce. No hay manera de que la oscuridad abrace la luz. ¿Sí me hago entender? No hay manera de que la oscuridad abrace la luz. Y esto es lo que Juan dice. Las tinieblas trataron de sofocar la luz. Claro, las tinieblas es Satanás, las tinieblas es la obra del pecado, las tinieblas es la obra del infierno. Trataron de, imposible, no podían, no pudieron. Y aunque lo intentaron, no pudieron. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay un principio también acá, mis hermanos, útil y aplicable a nuestras vidas, de nosotros como creyentes, que se menciona en muchos lugares de la Escritura. Si está tomando notas, tome notas. Debemos procurar vivir en luz. Esa imagen usa la Biblia.
Debemos procurar vivir en luz. Efesios 5:8, por ejemplo. Debemos caminar en luz. Debemos procurar siempre caminar en luz. Primera de Juan 1:7. Debemos procurar que todo nuestro cuerpo, que todo nuestro ser esté lleno de luz. Lo dijo el Señor Jesucristo. Que cuidáramos lo que entraba, que cuidáramos para que nuestro cuerpo estuviera lleno de luz. Lucas capítulo 11, versos 34 al 36. En quinto lugar, hay como un paréntesis en la narración de Juan, en el pasaje, y menciona el testimonio de Juan el Bautista en esas palabras. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La vida de Juan es muy particular, pero muy, muy particular, interesante, asombrosa. Fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. ¿Lo recuerda? Juan fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, cuando estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Era primo del Señor Jesucristo, según la carne. Era hijo de aquel sacerdote que consideramos la semana pasada que ya no creía que Dios le podía dar hijos y quedó mudo. Zacarías, ¿no? De Zacarías y Elizabeth. Y cuando Juan nace y comienza a crecer, se fue para los desiertos. Se alejó y vivió metido en los montes, en los desiertos. Algunos dicen que Juan se unió al grupo de los esenios, que estaban por allá, y vestidos, dice la Escritura, si se vestía era de pieles de camello, comía miel, langosta. Una vida rústica, pero él era preparándose allá para que cuando llegase el momento venir a dar testimonio, como dice acá, dar testimonio de la luz. Él entendió que esa era su misión de vida, que él vino a este mundo para dar testimonio de la luz, nació, se recluyó por allá hasta que llegó el momento en que se apareció allá en el Jordán, apareció por allá llamando al arrepentimiento, llamando a la gente, y usted sabe toda la historia. Fue lleno del Espíritu Santo, vivió en los desiertos hasta que se manifestase. El Señor Jesucristo dijo, de todos los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Ningún profeta ha habido sobre esta tierra, dijo el Señor Jesucristo, como Juan el Bautista. No hay pecado registrado de Juan en la Biblia. No quiere decir que no haya pecado, ni que fuese sin pecado. Pero no hay ningún pecado registrado de Juan en las Escrituras. No lo vamos a encontrar. Y sin embargo, en un momento él se encuentra preso. Y usted sabe, debe recordar por qué. Y envía, y ya había bautizado al Señor Jesucristo. Y le había reconocido. Y le había visto descender el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo cuando lo bautizó. Pero más adelante, no sé, quizás pasados 2 años, Juan está preso. Y Juan manda 2 discípulos y dice, pregúntenle si él era el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro.
Y me gusta tanto, me conmueve tanto, me emociona la respuesta que le da el Señor Jesucristo, que le envía el Señor Jesucristo en Lucas 7:18. Lucas 7:21 y 22. Juan pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Quizás estaba deprimido, quizás estaba allí en la cárcel y no estaba, tenía otras expectativas con relación al Señor Jesucristo. Quizás esperaba que el Señor Jesucristo se iba a manifestar como rey y no veía que tomaba el reino. No sé qué pasaba por la mente de Juan, pero manda a preguntar esto. ¿Y sabe cómo respondió el Señor? Verso 22. Jesús les dijo a los enviados, a los que venían con el recado, con el mensaje, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Jesucristo acababa de venir de resucitar al hijo de la viuda de Naín. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esa fue la respuesta del Señor. Díganle a Juan, esto es lo que está pasando. Y porque cuando Juan escuchase eso, Juan de una vez tenía que ver, eso es lo que el Señor había dicho que iba a ser el Mesías. El enviado de Dios iba a hacer todas esas cosas. Abrir los ojos a los ciegos, a los cojos que saltaran, que los otros fuesen limpiados, que los oídos de los sordos fuesen abiertos, que los muertos resucitasen. Y luego entonces comenzó a hablar el Señor, a dar testimonio acerca de Juan. Y yo me pregunto, para cerrar este punto, si esa fue la necesidad de Juan, un hombre tan consagrado, la necesidad de ser confirmado en que el Señor era quien decía ser, que el Señor era quien él creía que era, ¿cuánto mayor no será la necesidad nuestra, la suya y la mía, mis hermanos? ¿Cuánta más frecuente será nuestra necesidad? Pero es una gran bendición el saber que nuestro Dios desea suplir esa necesidad en nosotros y todo tipo de necesidades. Eso forma parte del propósito de Dios. Dios no es mezquino. Dios no es mezquino con sus hijos. Dios no se está escondiendo de sus hijos. Si usted le busca, ¿sabe qué va a pasar? Le va a encontrar. Si usted le busca, de seguro le va a encontrar, porque Dios quiere ser encontrado, ser hallado por usted. Ahora, si nosotros no le buscamos, si nosotros lo dejamos de lado, si nosotros la Biblia la dejamos olvidada, si nosotros nuestro tiempo de oración lo tenemos olvidado, ¿cómo queremos que Dios no encontrarnos con Dios? Pero si nosotros le buscamos, con toda seguridad le vamos a encontrar, porque Él quiere ser hallado de nosotros. Él quiere manifestarse a nosotros. Él quiere manifestarse a nosotros. En sexto lugar, penúltimo lugar, versos 9 al 11. La historia detrás de la cortina. La historia detrás de la cortina. Y dice el evangelista, dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La siguiente lámina, por favor. Ajá. Ese es lo que está resaltado allí. Aquella luz verdadera.
¿Sabe cuántas luces hay? ¿Sabe cuántas voces hay? Y muchos se sienten aparentemente ofendidos porque decimos que tenemos la verdad, porque decimos que en ningún otro hay salvación, porque eso es lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, porque decimos que la única luz verdadera es el Señor Jesucristo y su Evangelio. Pero esa es la verdad, eso es lo cierto. La luz verdadera es el Señor Jesucristo y su Evangelio y su palabra de vida, su palabra de verdad. No hay salvación en otro lugar, no hay salvación en otro nombre, no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual puedan ser salvos. Dice la Escritura, solamente el Señor Jesucristo. Y Juan dice, esa luz, pero no una luz falsa, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Siguiente frase que está allí. Que alumbra a todo hombre. Hay algo que los estudiosos llaman gracia común. Dios es bueno con todos los hombres. Hasta con los malos, Dios es bueno. ¿Por qué Dios no le quita la vida a los perversos? Porque Dios es bueno. ¿Por qué Dios sigue aguantando y deja que anden y anden y anden y hagan todos sus males? Por eso que está acá. Por esa gracia que alumbra a todo hombre. Gracia común y bondad de Dios para con todos. Dios que es bueno. Dios que es bueno, no solamente con sus hijos, excepcionalmente y especialmente con los suyos, pero aún con aquellos que se declaran enemigos de Él, respiran por la bondad de Dios, están vivos por la bondad de Dios, se mantienen todavía en este mundo con la oportunidad de proceder a la fe y al arrepentimiento por la bondad de Dios. Y muchos son sacados de ese pozo de oscuridad, de esa esclavitud y de esa ceguera por la bondad de Dios. Por la bondad de Dios. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, la siguiente lámina, venía a este mundo. Venía a este mundo. Juan lo presenta como que hay un proyecto. La luz verdadera venía. Todavía no ha dicho vino, sino dice, no, se estaba dando así. Y la luz verdadera venía. He aquí vengo, dijo el salmista profetizando, hablando acerca del Señor Jesucristo. He aquí vengo, y en el rollo está escrito de mí. Muchos años, cientos de años antes de que el Señor Jesucristo naciese, ya se estaba anunciando que Él venía. Ya desde el Génesis, cuando nosotros leemos en el Génesis que dice que Él vendría, la simiente de la mujer y pisaría la cabeza de la serpiente, ya se está anunciando la venida del Señor Jesucristo. Y así a lo largo de todas las Escrituras se está anunciando que la luz verdadera venía a este mundo. Venía a este mundo. Era un plan, un designio establecido desde la eternidad misma. No piense jamás que a Dios le salieron las cosas como no esperaba. Que Él hizo el mundo y no esperaba lo que sucedió en Edén. Y hubo una tragedia que Él no esperaba. No, olvídese de eso. Cuando Dios hizo la creación, Él sabía todo lo que había acontecer y ya desde la eternidad el Cordero de Dios estaba listo para venir. No había sido creado nada, ni había sombras de que el hombre fuese a venir y ya el Cordero de Dios, como dice en Apocalipsis, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo estaba ya preparado para venir.
venía a este mundo. La siguiente lámina, frase, y nos encontramos con esas palabras asombrosas. Creo que son trágicas, sorprendentemente trágicas, porque dice, finalmente vino, estaba en el mundo. Primero sorprendente, todavía no se vuelven trágicas, sino en la otra. Estaba en el mundo que Él hizo. Estaba en el mundo que Él como creador hizo. Debió haber una fiesta, bueno, la hubo, cuando los ángeles, recuerda los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y apareció la multitud de huestes cantando y alabando a Dios por el nacimiento del Salvador. Sí, pero debió ser una fiesta global de todo el mundo, venir y recibir al que creó el mundo, al creador del mundo, al verbo de Dios. Pero no fue así. Nació allí en un establo y nadie al tanto de eso, y vivió y nadie al tanto de eso, y estaba allí en el mundo, y aunque era el creador del mundo, nadie pendiente de ello, sino más bien tratándolo como un cualquiera. Y usted sabe todo, leemos los evangelios. Siguiente frase, y estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció, no le reconoció. A lo suyo, a lo que por propiedad le pertenecía, vino. Dice, y los suyos no le recibieron. Y digo que eso fue trágico. Y es una tragedia que continúa siendo la nuestra. Fuimos creados por Él, le pertenecemos por derecho a Él, y nos negamos a reconocerle como dueño y Señor de nuestras vidas. Vino a este mundo, viene a nuestras vidas de distintas formas y maneras con su mensaje y con su palabra, y no le queremos reconocer. La tragedia más significativa que tiene lugar sobre este mundo es la de todos aquellos que, negándose a recibir el testimonio de la luz, pasan en la eternidad sin haber resuelto el problema que tienen ante la justicia de Dios a razón de sus pecados. Eso es lo más trágico que ocurre acá. No es el hambre, no son las guerras, no son las enfermedades, no son las injusticias. Lo más trágico que ocurre todos los días y a cada hora en este mundo son las personas que parten de esta tierra sin haber reconocido su necesidad delante de Dios, sin haber resuelto sus problemas y habiendo despreciado la venida del Salvador, el mensaje del Salvador, la obra del Salvador a favor de ellos en la cruz. Séptimo y último lugar, mis hermanos, un pero. Y Juan ha dicho todo esto y ahora viene con un pero. Ese más que está al principio es pero. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como todas las cosas de Dios que no se pueden calcular, que no se pueden sondear, que no se pueden conocer del todo, podríamos decir, no, aquello fue trágico, aquello fue... Y resulta que detrás de todo eso, ¿sabe dónde va a haber más fruto finalmente? Entre los salvados de Dios. Juan dice, vi su número, millones de millones,
entre los salvados del Señor. ¿Cómo? No lo sé, mis hermanos. Entre los salvados del Señor, incontables también. Después de aquel rechazo tuvo también lugar el comienzo de un milagro que perdura hasta nuestros días. Los que no rechazaron al que vino, sino que le reconocieron como Dios y Señor, recibieron de él el derecho o la potestad de venir a ser hijos de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? No. Según este texto, no. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da la potestad o el derecho legal de ser constituido hijo de Dios. Este es un texto muy útil para que usted comparte su fe, para que usted hable con alguien, con un amigo, con un familiar, y usted le diga, mira lo que encontré en la Biblia. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Has pensado alguna vez en lo que significan estas palabras? Es una forma muy sencilla de hablar acerca de esta realidad, de que no todas las personas son hijos de Dios. Hay una gracia de Dios para con todos, hay una bondad de Dios para con todos, pero está una invitación extendida que es solamente para aquellos que la reciben, que es necesario recibir. Es un privilegio. El llegar a ser hijo de Dios, que es un privilegio, que nace del Dios mismo. Las personas no pueden hacer nada para convertirse en hijos de Dios. Las personas no pueden hacer nada para convertirse en hijos de Dios. Es un privilegio que Dios concede únicamente a los que reciben el testimonio del Evangelio. Por eso es tan importante que el Evangelio sea predicado. Y cuando digo el Evangelio, porque si venimos acá y solamente acá nos ponemos en una de no sé qué cosa decir, qué cosa expresar, de tantas insensateces que hoy se ven en supuestas iglesias, pero lo menos que se hace es anunciar el Evangelio y hablamos de todo, y hablamos de, no sé, de prosperidad, y hablamos de riqueza, y hablamos de alegría, y hablamos de proyectos, pero no hablamos del Evangelio, y no hablamos de los pecados, y no hablamos de la cruz. Entonces vamos a tener serios problemas con ello. Pero es el ser hijo de Dios, estaba dormidita quizás, es un privilegio que nace de la voluntad misma de Dios. Se concede a los que reciben el testimonio del Evangelio, que es el testimonio del mismo Señor Jesucristo. Y ese testimonio consiste en creer en su nombre como única base y fuente de perdón y reconciliación para con Dios. Finalmente, que alguien llegue a ser hijo de Dios, repito, es una obra que no la realiza la persona, como dice allí, la siguiente lámina, la siguiente. Fíjese lo que dice allí. Solamente remarqué para que leamos lo que está en el color. Los cuales son engendrados de Dios. Los cuales son engendrados de Dios. Podríamos leerlo así. Llegar a ser hijo de Dios es el reflejo de una obra que realiza Dios, no la persona, como dice allí. No es por sangre, no es por voluntad, no es por voluntad de varón, no es por empeño, no, es una obra de Dios, quien por su gracia y misericordia, por su soberana voluntad, Dios lo escogió a usted primero antes de que usted lo escogiera a él. ¿Sabe eso? ¿Recuerda eso? Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Y luego, porque Él nos escogió, nos llamó. Usted fue llamado y respondió al llamado, pero Dios le llamó.
Dios le escogió, Dios le llamó, Dios tuvo misericordia. En su benignidad, dice la Biblia, le guió al arrepentimiento. Vino con su Espíritu Santo y le convenció de sus pecados y le hizo nacer de nuevo. Y ahora usted le teme, ahora usted le honra, usted quiere estar cerca de Él, usted quiere reconocerle en todo su vivir, pero ese sentir lo puso Dios en usted. Gloria sea a Él por siempre. Pregunto, ¿estamos hoy entre aquellos que ya le hemos conocido y reconocido como Dios y Señor de nuestras vidas? A mí me llevaron a la iglesia desde los 7 años de edad. Pero yo vine reconociendo al Señor Jesucristo como mi Salvador cuando tenía 15 años. Antes de eso no. Y hubo una etapa donde yo no quería saber nada de evangelio, ni de evangélicos, ni de nada de eso. Algún joven que está acá, te pregunto, ¿ya has reconocido el que tengas padres cristianos no garantiza nada? ¿Ya has reconocido al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Ya has reconocido la realidad de tus pecados y la necesidad de ser perdonado delante de Dios según los términos de Dios y no según los términos de tu imaginación, sino según los términos de Dios y de su Evangelio? Si es así, tenemos que vivir siempre agradecidos. Entonces, para nosotros todos, si somos de Él, tenemos que vivir siempre agradecidos y siempre consecuentes con lo que creemos, con lo que hemos recibido de Él. Pregunto, ¿nos sentimos identificados, llamados a tener una relación más cercana con el Dios que nos dio la vida? Hay ciertas cosas que uno no debe ignorar. Hay momentos en que uno siente buscar del Señor de manera especial. Aprovéchelo, porque después no lo va a sentir, se le pasa. Pero cuando sienta eso, aprovéchelo y vaya como quien va de bajadita, va suavecito, vaya. Para que cuando no tenga ganas, la disciplina, usted le ayuda a usted, aunque no tiene ganas, usted va disciplinadamente, usted sigue. Pero cuando tenga ese sentir especial de buscar más del Señor, aprovéchelo, hágalo. Y ore más y pase más tiempo con su Señor y lea más la palabra y congréguese. Y no sé qué más decirle, pero aproveche ese sentir. Todo aquello que nos lleve a vivir más cerca y más conscientes de nuestra relación con Dios, tenemos que considerarlo de gran valor. Somos de Él, nos creó para Él. Desde antes de la creación de todas las cosas, ya Él había pensado en nosotros, había definido lo que haría por nosotros. Procuremos nosotros corresponder a esa intención de amor también, mis hermanos. Aprendamos a deleitarnos en su fuerza, en su grandeza, en su sabiduría y en su majestad. Vamos a orar, mis hermanos. Solamente usted, Señor y Dios nuestro, que hace todas las cosas de conformidad con esa bondad, con esa grandeza, con ese propósito suyo. Perfectos propósitos de amor que se manifiestan para nosotros en eso, Señor, en gracia, en amor, que nos muestra esa intención suya, Señor, sabiduría, intención de redención desde antes de la creación del mundo mismo.
podemos ver en su palabra parte de esa grandeza suya por la cual merece toda admiración, todo reconocimiento. Podemos identificarnos saber que no es algo aparte de nosotros, es un mensaje, es el reflejo de su luz, la cual hizo llegar hasta nuestras vidas, hasta nosotros, para alumbrar nuestras tinieblas, para salvarnos, para tomarnos, transformarnos. Para dar un propósito a nuestro vivir, que no se consume en nosotros mismos y que no termina siquiera en este mundo. Y todo ello nace de usted, Señor y Dios nuestro, Señor y Salvador nuestro. En la grandeza de su amor, de su soberana voluntad, de su sabiduría, de su poder sin igual, hizo lo que hizo y tuvo a bien incluirnos en sus planes estupendos y maravillosos. Gracias por todos los beneficios que recibimos del Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, el Verbo eterno de Dios. Gracias por haber alumbrado también nuestras vidas con su luz. Gracias por la obra de redención. Él no podíamos, Señor. Nunca hubiésemos podido. Pero fue usted quien lo hizo. Queremos reconocerlo, queremos vivir agradecidos por ello. Cada vez más mejor y desde nuestros corazones vivir agradecidos, profundamente agradecidos, y convertirnos nosotros en portavoces de esas buenas noticias, de esas buenas nuevas, de ese mensaje glorioso y maravilloso de la visita, de la encarnación, de la salvación. Ayúdenos a vivirnos a nosotros también con intención, con propósito para gloria suya, Señor. Bendecimos con nuestros labios su glorioso nombre. Bendito sea el Señor.